una huella muy tremenda en los seres humanos, pero tenemos que seguir confiando solamente en nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, del versículo 13 al 16, y el tema se llama el propósito por el cual el Señor Jesús vino al mundo. ¿Y es para qué? Para reconciliarnos con Dios. No se va a hablar acerca del año, mes, día, hora que haya nacido nuestro Salvador, porque no hay una fecha precisa. Pero sabemos que sí nació, y por esa razón estamos aquí congregados. Vamos a orar. Padre bendito, le damos las gracias por la oportunidad una vez más que nos vuelve a dar para congregarnos, y me da la oportunidad para estar aquí atrás de este púlpito, y en su santo y bendito nombre, Padre, oro para que sea la guianza a través de su Santo Espíritu, y que su Santo Espíritu abra el corazón de cada uno de nosotros individualmente, para que verdaderamente podamos entender el propósito por el cual usted vino a este mundo, mi Señor. Y le damos las gracias, Padre, porque visitó este mundo para morir por nosotros y darnos la salvación, así también para darnos la vida eterna. Ese es el gran propósito por el cual usted vino a este mundo, mi Señor. Y nosotros le agradecemos que ya hayamos obtenido el perdón de los pecados, y pues claramente tenemos esa comunión hacia usted, Padre. Y le damos las gracias porque nos ha llamado con ese propósito. A usted sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza, como ya se dijo, o ya le cantamos hace rato. Y le damos las gracias, Padre, por todo y en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Bueno, pues cada mes de cada año, o sea, cada último mes del año, pues siempre tenemos una cena que le llamamos navideña. Y es por demás, pues, claramente recomendarles cómo debemos de tener nuestra Santa Cena, o cena navideña, perdón, pues en paz, sabiendo que Dios nos ha llamado para que mantengamos una paz espiritual y también una paz también con todos los que nos rodean. Y es de notar que muchas de las veces en estas fechas pues también sale la hipocresía, ¿verdad? Porque nos deseamos feliz Navidad y hasta feliz año, pero en verdad nuestro corazón pues no está bien con Dios, y pues claramente tampoco está bien con las personas que me rodean. Y tenemos que mantener la paz porque nosotros somos el ejemplo. Y tenemos pues también ese encargo, ¿verdad? De que pues Dios nos ha llamado a paz, y tenemos que nosotros que demostrar ese Dios de paz. Y pues claramente la paz solamente la obtenemos aquellos que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor Jesús nos hable en esta mañana por medio de su santa y bendita palabra, y que nosotros pues claramente sepamos el significado por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Y pues sabemos que Dios es muy amoroso, es muy paciente para con todos y cada uno de nosotros, y claramente pues Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, nuestras pruebas, y pues claramente también conoce todo lo que hacemos, decimos a cada momento. Así es de que el tema, pues ya se lo dije, vamos a mirar por cuál motivo vino el Señor Jesucristo, y es para reconciliarnos con Dios, porque todos y cada uno de nosotros, dice el profeta Isaías, que pues estábamos descarriados. Pero hoy hemos vuelto al pastor y el obispo que es de nosotros, que somos sus ovejas. Amén. Entonces vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, vamos a mirar del versículo 13, pues ya se lo dije, hasta el 16, y vamos a mirar otros textos.
Pero dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Solo el Señor Jesús es el único hombre que ha descendido al cielo, y ya se dijo por cuál propósito descendió del cielo aquí a la tierra, para reconciliarnos con Dios. Y es por eso la única razón que tenemos para creer solamente en el Señor Jesucristo. No debemos de creer en religión, no debemos de creer en el hombre, en alguna denominación. Aquí nos está diciendo específicamente y concretamente que solamente debemos de creer en el Señor Jesucristo, nada más. Porque Él es ¿qué? Él es el único que conoce al Padre. Él es el único que conoce al Padre. Nadie ha conocido al Padre, solamente el Señor Jesucristo. Y es la razón por eso que aquí el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando por medio de este texto, que el Señor Jesucristo, pues claramente es el único que bajó y subió al cielo. No hay otro hombre, solamente Él. Ahora, ya se dijo el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, y en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a mirar lo que nos dice en el versículo 28 al 29. Dice, ya todos los tienen ahí, dígame un amén, para ver si están despiertos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le hacen la pregunta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le responde en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en qué, en el que Él ha enviado. Es un mandato por parte de Dios, que debemos de creer en el que Él ha enviado. Y al poner la fe en el que Dios ha enviado, que es su Hijo Cristo Jesús, entonces nosotros obtenemos ¿qué? La reconciliación con Dios, tenemos el perdón de los pecados y también tenemos la vida eterna. Todo eso es dado por nuestro Dios. Y solamente, ¿por qué lo hizo? Como vamos a mirar, solamente por amor. Nada más por amor hacia nosotros los pecadores. Y por eso Dios envió a su Hijo, por el amor que tiene para toda la raza humana, para que a través de su Hijo, al poner la fe en Él, ya se dijo lo que hemos obtenido. Todo eso hemos obtenido y claramente también tenemos esa comunión con Dios. Entonces, esa es la obra, que creamos en aquel que Dios ha enviado. Ahora, ¿tú has creído en Él? Algunos sí, quizás, ¿verdad? Y algunos no, pero si tú no lo has hecho, pues tienes más bien que obedecer a Dios. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Dios ha enviado. Y eso es todo. La salvación no es por obras, ya se ha dicho y se sigue diciendo. La salvación solamente se obtiene por poner la fe en el Hijo de Dios, y ya nosotros lo hemos hecho y es una bendición para nosotros. Y tenemos ese compañerismo con nuestro Dios. Entonces, ¿a qué lo envió el Padre? Para darnos la salvación. Y sabe que este debería ser el motivo de celebrar en estos días. Este debe ser el motivo principal, no el día, porque no se sabe qué día. Pero ese es el motivo que nos debe de motivar a nosotros, en obedecer a aquel que Dios ha enviado, para obtener este regalo. Y es por la pura bendita gracia de Dios. Y para que a través de su muerte y resurrección, pues tengamos la vida eterna. El tema se llama reconciliarnos con Dios. En la epístola de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 21, ¿qué es lo que nos dice allí? Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, por cuanto agradó al Padre.
que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, ¿qué es lo que dice? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo, extraños y enemigos, claramente de Dios, en nuestra mente haciendo malas obras. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo? Nos ha reconciliado. Vea usted lo que ha hecho Dios. Éramos enemigos, pero hoy a través de su muerte y resurrección ya somos amigos de Dios por haber puesto la fe en Él. Hey, hermanos, de verdad es el regalo que ya nosotros lo tenemos, y ese es el regalo que nosotros debemos de ofrecer a aquel que no tiene el regalo dado por Dios. Ya nosotros que conocemos, que hemos recibido tal regalo, hoy en la actualidad, ¿cuál es la preocupación de toda la humanidad, de la mayoría de la humanidad? Pues buscar el mejor regalo para quedar bien con la persona que se lo voy a regalar. O estoy esperando un regalo también, ¿para qué? Para que yo también sea como pues alegre o me goce. Pero el verdadero regalo que debemos de tener y ofrecer es ese regalo que Dios nos está ofreciendo. El regalo de su Hijo Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de celebrar. Y no solamente en estos días, o en este mes, o el 24, o el 25, sino todos los días. Debemos de nosotros estar gozosos porque Dios envió a su Hijo con el propósito para reconciliarnos con Dios. 2 veces menciona la palabra reconciliación en Colosenses. 2 veces la menciona. Es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Y ese es el propósito principal, hermanos y hermanas. Dios, créamelo, no envió a su Hijo para que nosotros lo celebremos como lo celebra el mundo. Nosotros éramos del mundo. Y nosotros sabemos cómo festejábamos estos días o estas fechas, por medio de la embriaguez. Y ni siquiera nos acordábamos de decir gracias a Dios. Ni siquiera dábamos gracias por los alimentos. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que era por nuestros propios esfuerzos que hacíamos todo, pero tenemos que reconocer que había un Dios, que a pesar de que no le conocíamos, Él nos estaba dando la oportunidad para conocerle por medio de su palabra. Y algún día le hemos conocido, alguien nos llegó para llevarnos el Evangelio y nosotros lo hemos aceptado y hemos puesto la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo, para reconciliarnos con Dios. En el versículo 14 al 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El propósito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿qué? Mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo aquí nos va a enseñar un ejemplo. Y este ejemplo pues está en el libro de Números, en el capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9. Mire lo que pasó allí. Dice en el versículo 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ¿quién? Contra Moisés. Ruego pues a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál fue el pecado aquí de la nación de Israel? ¿Qué es lo que dice? Murmuraron contra Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mandó estas serpientes para que al morderlos, pues murieran por el veneno. Pero mira cómo lo que hace Moisés. Y es cierto, Moisés es el intermedio o el intermediario entre el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Moisés oró a Dios y Dios le dio la orden, qué es lo que tenía que hacer. Ahora, vamos a mirar esto. Mire, el bronce representa juicio de Dios. El asta representa la cruz y la serpiente, ¿a quién representa? Al pecado. Si juntamos estas cosas, ¿cuál es el significado? Que el pecado ha sido juzgado en la cruz. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que fue colgado y clavado en una cruz. Ese es el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, para morir por nosotros y darnos la salvación, quitar el pecado de nosotros y obtener la vida eterna, como ya se dijo. Este es el motivo principal por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Ese es el motivo. Y tenemos que ser agradecidos con Dios, que Dios haya enviado a su Hijo por amor solamente para con nosotros. Nosotros somos pecadores, pero a través de su Hijo Cristo Jesús, pues hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el gran acontecimiento para celebrar, pues como ya se dijo, no el día, sino que vino el Señor Jesucristo a este mundo para morir por nosotros. Y en esto nos tenemos que enfocar, porque muchas de las veces nos estamos enfocando en las cosas que quizás ponemos hasta como de adorno, y gracias a Dios por las hermanas y hermanos que pasaron tiempo aquí en adornar estas cosas, que Dios les ha dado un talento, y gracias porque lo han hecho y lo están haciendo para el Señor. Pero no debemos de enfocarnos en por qué tienen ese árbol, porque muchos hoy en la actualidad sufrimos ataques de esa índole. ¿Por qué tienen ese árbol? ¿Para qué ponen luces? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacen aquello? No nos enfoquemos en eso. Vámonos enfocando en lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para morir por nosotros. Ese tiene que ser el enfoque principal. Porque cada uno de nosotros, dice la palabra, es que le vamos a dar cuentas a Dios. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Por eso ya no nos juzgamos más unos a otros, sino que todo el juicio vamos a dejárselo a Dios. Y eso es todo. Eso es todo. Ahora, si yo me pongo en ese árbol de rodillas y lo adoro, pues claramente es una ofensa para Dios. Pero mi enfoque principal es que Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por mí y darme la salvación y darme la vida eterna. Entonces, ese gran acontecimiento fue hablado por nuestro Señor Jesucristo y claramente pues Él estaba hablando de qué, de que Él iba a ser levantado en esa cruz. Y tal como sucedió, 700 años quizás después pasó esto. No es para que adoremos tampoco la cruz, adorar a cierta imagen, no, vamos a adorar a que fue colgado en esa cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso dice el versículo 16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿qué? Mas tenga la vida eterna. ¿Alguien puede explicar este texto con una certeza espiritual, se puede decir? ¿Sabe qué? Yo pienso que no. Pero estamos mirando aquí solamente el amor que Dios tiene para toda la raza humana. Y el propósito es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra amó
En el verbo griego es agapao. Se usa 36 veces en este Evangelio de San Juan. Se usa frecuentemente para indicarnos el generoso amor de Dios por toda la raza humana. Tan extenso es el amor que Dios tiene para nosotros. Por eso envió a su Hijo, su único Hijo, su unigénito, para obtener nosotros el perdón y obtener la vida eterna. El generoso amor de Dios por toda la humanidad, como ya se dijo, porque toda la raza humana está sumida en el pecado. Como ya se dijo, este año 2020, cuántas tragedias se vivieron y todavía no termina este año y sabrá Dios cuántas más se vayan a vivir. Por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios que nos haya llamado para mirar a través de su palabra cuál fue el propósito de enviar a su Hijo y también cuál es el propósito que tiene para nosotros por medio de su palabra. ¿Tienes este regalo tú? ¿Ya lo hemos obtenido? Pues como ya se dijo, pásalo a otros. Regala una Biblia. Ese también es el mejor regalo que nosotros podemos regalar. Una Biblia. Porque ahí está manifestado lo que Dios quiere de nosotros, está manifestado lo que Dios hizo por medio de su Hijo de Dios, por medio de su Hijo para nosotros. Amó al mundo. Este es el gran regalo. ¿Y sabes qué? Este regalo, desde que yo lo acepté, ha traído esa comunión con Dios. He tenido pues el perdón de mis pecados y como ya se dijo, he obtenido la vida eterna. No deseches este regalo que Dios te está dando. Es de mucho valor. Este regalo no se deteriora. Si tú regalas un suéter, un zapato, no sé, algo de mucho valor, se va a deteriorar. Pero este regalo que Dios nos dio no se va a deteriorar para nada. Es para toda la vida eterna. Es el enfoque principal que nosotros debemos de tener. Y como ya se dijo, no solamente el 24, 25, todos los días del año. Porque el Señor, como Él dijo, Él es el Señor de todos los días. El Señor de todos los días y nosotros tenemos que adorarlo todos los días. Ahora, hablando de la reconciliación, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, ¿qué es lo que nos dice allí? Romanos capítulo 5, del versículo 10 al versículo 11. Mire usted lo que dice aquí también. ¿Sí lo tiene ahí ya abierta su Biblia? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dígase esta palabra, mucho más, cuando estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Ya miramos San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que dice aquí? El 10 otra vez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por quién? Por la vida del Señor Jesucristo, claramente. Él murió y resucitó. Él vive por toda la eternidad. Ni la muerte lo pudo detener. Y el propósito aquí es para qué? Porque nosotros éramos enemigos, pero por medio de la muerte de su Hijo nos ha reconciliado. Entonces, si tú, o si hay alguien aquí que no ha puesto la fe en el Hijo de Dios o no ha aceptado el regalo dado por Dios en su Hijo Cristo Jesús, entonces usted no está reconciliado con Dios. Para reconciliarse con Dios tiene que poner la fe en el Hijo de Dios. Tiene que aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces dice el 10, miramos la palabra reconciliados, en el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora. Antes éramos enemigos, dice el 10, tiempo pasado, pero ahora tiempo presente. ¿Qué es lo que dice? Ahora hemos recibido ¿qué? La reconciliación. Y es solamente a través del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Y la palabra reconciliación no solamente está aquí en el libro de Romanos, pero también está en 2 de Corintios, como ya miramos en el capítulo 5. Que Él nos dio un ministerio. Y este ministerio es el ministerio de reconciliación. Y dice que por medio, es como si Dios por medio de nosotros, déjese lo leo, para no estar inventando. 2 de Corintios en el capítulo 5. Empezamos en el versículo 4, perdón. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de ¿quién? De Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto ante los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para toda la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este ministerio de reconciliación y dice que ¿qué? Que no desmayemos. No debemos de desanimarnos. Tenemos que continuar con este ministerio que Dios nos dio. Dice en el versículo 12. Reconciliados con Dios, dice aquí, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice el 18? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Otra vez por quién? Por Cristo. El Señor Jesucristo es la base de todo lo que enseña la palabra de Dios, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tenemos este ministerio de reconciliación. Y hay que pasar este ministerio de reconciliación a aquellos que no se han reconciliado con Dios. Es lo que tenemos que hacer. Dice que todo esto proviene de Dios. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermano, hermana, tú has recibido este ministerio y tienes que llevar este ministerio a otros. Esto es lo que tenemos que celebrar, que siendo aún enemigos, ya nos hemos reconciliado con Dios, éramos pecadores, Cristo perdonó nuestros pecados, Él nos ha dado ya un mensaje para llevarlo adelante, adelante y para adelante. Un tiempo atrás me enfermé al punto de que me llevaron a Seguro Social para atenderme allí, y pues no me atendieron porque salí igual que como entré.
pero alguien llegó ahí a visitarme y me dijo, díganle a Alfonso que ya deje esto que está haciendo. ¿Cómo lo voy a dejar? Si ese ministerio Dios me lo encargó a mí. Y yo voy a obedecer a Dios antes que al hombre. Ese ministerio me lo dio el Señor. Y yo lo tengo que anunciar a aquellos que no están reconciliados con Dios, y tú también, para que se reconcilien con Dios. El 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El apóstol San Pablo está diciendo, está dando este mensaje. Reconcíliense con Dios, y solamente se pueden reconciliar es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de hombre, no es por medio de nadie, es por medio únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. No quiere decir que el Señor Jesucristo haya tenido pecado, pero Dios cargó el pecado de todos y cada uno de nosotros en él, para que nosotros tengamos la justicia de Dios. O sea, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, hemos obtenido el perdón de los pecados, hemos tenido esa comunión con Dios. Pero todo esto trae la reconciliación con Dios. Son pasos que tenemos que seguir. Y ese es el regalo, te vuelvo a repetir, el regalo de mayor valor en este mundo. Que acepten a su Hijo Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que Dios nos siga protegiendo de esta pandemia, hermanos y hermanas. Les repito, si van a tener su cena familiar, háganlo. Y pues que el número 1 de los invitados sea el Señor Jesucristo, para que Él nos mantenga en paz y que nosotros también enseñemos esa paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Entonces es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, para reconciliarnos con Dios. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias por su bendita misericordia y el amor, Padre, que tiene para con nosotros. Y le agradecemos que nos haya reconciliado por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, Cristo Jesús. Le damos las gracias, Padre, por esta bendición que ya tenemos y la oportunidad que usted nos sigue dando para ser, pues, embajadores, para llevar este ministerio de reconciliación. Gracias, Padre, porque nos ha confiado estos ministerios, y oramos, Padre, para que nos dé la sabiduría, para que solamente le agradezcamos a usted y le agrademos a usted. Le damos las gracias en esta tarde, Padre. Oramos también por el programa de estos niños, para que sea bendecido, Padre, por su divina presencia. Y oramos, Padre, para que usted sea y siga siendo el Señor de su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.